Bienvenido a una lección sobre resolución de problemas, usando sumas y restas y números enteros. Más específicamente, nuestros objetivos son interpretar un gráfico circular, y luego responder preguntas usando la suma y la resta. Aquí vemos un gráfico circular que representa los gastos mensuales individuales, divididos en categorías. Las categorías son alquiler, comida, transporte, escuela y entretenimiento. Y un gráfico circular es una buena manera de representar, porque da una visión de cuánto representa el total de cada categoría, en este caso para gastos mensuales. Entonces este collar azul aquí representa el alquiler, y este individuo gasta $600 al mes en alquiler. Sigamos etiquetando eso. La región roja representa el cantidad de dinero gastada en comida por mes, que es $250. Observe cómo el trozo del pastel que representa $600 es más del doble del tamaño del trozo del pastel que representa el gasto mensual de comida. Los gastos de transporte son en verde y representan $325. Esta región púrpura aquí representa los gastos escolares, que son $575 al mes. Y esta pieza aquí representa gastos de entretenimiento por mes de $150. Entonces se hizo la primera pregunta. Si estos fueran sus gastos mensuales, ¿cuánto necesitará mensualmente para cubrir sus gastos? Entonces tendremos que sumar todos estos gastos, para determinar los gastos mensuales totales. Entonces tendremos 600, 250, 325, 575 y 150. Entonces comenzaremos agregando la columna de las unidades. Entonces 0, más 0, más 5, más 5, más 0, serán 10. Entonces tenemos una 0 en la columna de unidades, y llevamos 1 a la columna de decenas. Entonces 1 más 5, eso es 6, más 2 que son 8, más 7 que son 15, más 5 que serían 20. Entonces ponemos una 0 en la columna de las decenas, y llevamos 2 a la columna de las centenas. Entonces tenemos 2 más 6, eso es 8, más 2 son 10, más 3 son 13, más 5 son 18, más 1 son 19. Entonces tenemos $1,900 o $1,900 de gastos mensuales basados en la información dada. Entonces se hizo la siguiente pregunta. Si actualmente traes a casa $2,012 por mes, ¿puedes cubrir tus gastos? Bueno, 2012 es mayor que 1900. Entonces sí, puede cubrir sus gastos. La siguiente pregunta es, ¿puede ahorrar dinero por mes, trayendo a casa tanto dinero por mes, con $1,900 de gastos? Para determinar cuánto puede ahorrar, tomaríamos la cantidad ganada por mes, 2012, y restaríamos los gastos mensuales. Y esto nos daría cuánto podríamos ahorrar mensualmente. Entonces 2 menos 0 serían 2, 1 menos 0 es 1. Aquí podríamos tomar 20 menos 19, o puede pensar en pedir prestado uno de los dos. Y luego tendríamos un 10 en la columna de los cientos. Entonces 10 menos 9 nos darían 1. En el valor posicional de miles tenemos 1 menos 1 que es 0. Entonces podemos ahorrar un total de $112 por mes, basado en la información dada. Ahora echemos un vistazo a una pregunta más. Si sus gastos de educación aumentaron a $700 por mes, y obtiene un compañero de cuarto para pagar la mitad del alquiler, ¿tiene suficiente dinero por mes? Primero echemos un vistazo a cuánto han aumentado los gastos de educación. Está aumentando a una cantidad de $700 por mes cuando actualmente es $575 por mes. Entonces, si la nueva cantidad es de $700, y la cantidad anterior era $575, podemos restar para determinar cuánto ha aumentado. Entonces, comencemos haciendo esto. Entonces tendremos que pedir prestado de los 7, este será un 6, esto sería un 10, pero tendremos que pedir prestado desde aquí para obtener suficiente en la columna de las unidades. Entonces esto sería un 9 y esto sería un 10. Entonces 10 menos 5, eso sería 5. 9 menos 7 que serían 2. Y luego 6 menos 5 sería 1. Entonces es un aumento de $125. Recuerde que nuestros gastos totales antes del aumento fueron $1,900. Entonces, el nuevo total para nuestros gastos mensuales sería $1,900, más el aumento de $125. Adelante y agrega. Entonces, nuestro nuevo total por mes es de $2,025.
También nos dijeron que traeríamos a casa $2,200 por mes, lo que no sería suficiente para cubrir nuestros nuevos gastos mensuales. Entonces, si obtienes un compañero de cuarto que paga la mitad del alquiler y el alquiler actual es de $600, bueno, la mitad de $600 como $300. Por lo tanto, su gasto de alquiler disminuiría en 300, por lo tanto, disminuiría los gastos mensuales totales en $300. Entonces, si tomamos 2025 y restamos $300 de esto nos dará el nuevo gasto mensual con el compañero de cuarto. Entonces 5 menos 0 son 5. 2 menos 0 son 2. Adelante y pida prestado a los dos. Entonces tenemos 10 menos 3, eso sería 7. Y luego 1 menos 0 sería 1. Entonces el nuevo total de gastos mensuales sería $1,725, que obviamente es menos que su salario mensual. Por lo tanto, con los cambios enumerados en este problema, aún entrarías por debajo del presupuesto. De hecho, aunque sus gastos de educación han aumentado, ya que ahora tiene un compañero de cuarto, podemos ver aquí que en realidad podemos ahorrar más dinero por mes. Sigamos adelante para determinar cuáles serían esos ahorros mensuales. Si tomamos el ingresos mensuales, y restando los nuevos gastos mensuales, podemos determinar cuánto podríamos ahorrar por mes dada esta nueva situación. De nuevo, aquí tenemos que pedir prestado 1. Entonces serían 12 menos 5, serán 7. Y podría pedir prestado nuevamente en la columna de las decenas, pero hay 0 en la columna de las centenas, así que ir hasta la columna de miles. Tomaremos prestado 1 aquí, esto se convertirá en 10. Pero vamos a cambiarlo a 9 porque vamos a pedir prestado. Y ahora tenemos un 10 en la columna de las decenas. 10 menos 2 serían 8. 9 menos 7 serían 2. Y entonces 1 menos 1 es 0. Ahora, con esta nueva situación, podemos ahorrar $208,07 por mes, lo que en realidad es aún mejor, siempre y cuando puedas manejar a un compañero de cuarto. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver.